tardes. Nos encontramos esta tarde con el doctor Argemiro Urazán, el cual es licenciado en lenguas castellanas, música, tiene una especialización en pedagogía y ética de la enseñanza, tiene un magíster en neuropsicopedagogía, doctorado en educación superior y actualmente está realizando el postdoctorado en educación y gestión de entidades educativas. Bienvenido, doctor Argemiro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, entonces la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cuáles considera usted que son los principales retos a los que los docentes deben hacer frente dentro de la educación inclusiva actualmente? Bueno, yo creo que el primer proceso y más importante es empaparse y entender qué es la educación inclusiva. Básicamente, los lineamientos que ha dado el Estado son muy superfluos, no se tiene conciencia exacta de lo que es la educación inclusiva. Las instituciones educativas como tal a nivel de infraestructura tampoco están preparadas para generar espacios adecuados para ese tipo de educación. Entonces, creo que el primer paso y el más importante es tener a ciencia cierta los pasos, los lineamientos y los elementos que componen la educación inclusiva en realidad y así poderse preparar al respecto. Ya que, pues, como nos hemos dado cuenta, el Estado ha abocado a muchos de los docentes a experimentar, básicamente, en el aula de trabajo, en el aula de clase, experimentar con la educación inclusiva. Ya después de tener claro qué es la educación inclusiva y los parámetros que exige, poderse capacitar. Es imprescindible que este país genere espacios de capacitación para los docentes. Si el mismo Estado no los genera, es lastimosamente es responsabilidad del docente como tal dentro de su quehacer profesional formarse adecuadamente para generar espacios de inclusión dentro del proceso educativo de este país. Así es. La siguiente pregunta es, ¿cómo debe mejorar la educación para generar prácticas verdaderamente incluyentes? Bueno, ese es un punto grandísimo de tratar. Vamos a tratar de resumirlo en algunos aspectos principales. Mejorar el sistema educativo empezaría, de hecho, desde mejorar los parámetros que genera, valga la redundancia, el Estado y optimizar los recursos disponibles a nivel público para que la inclusión se dé realmente. Nosotros hablamos hoy en día de inclusión y ni siquiera sabemos qué es. Las instituciones educativas, como les decía hace un instante, no tiene espacios adecuados para dicho proyecto. Entonces, el primero de los elementos para mejorar es la infraestructura. Segundo, las políticas públicas. Si no mejoramos políticas públicas tendientes a desarrollar procesos inclusivos desde la preescolar hasta la primaria y obviamente secundaria, pues cuando lleguemos a la universidad no tendremos educación inclusiva en ningún momento. Entonces el segundo parámetro sería eso. El tercero, pues generar los espacios adecuados de formación. Si esos no existen, si no hay espacios de formación adecuados a nivel público y privado, va a ser muy difícil lograr procesos de igualdad, básicamente. Pues porque hoy en día hablamos de inclusión, pero ni siquiera sabemos qué es igualdad y la diferencia entre igualdad e inclusión, ¿no? Entonces, creo que es obvio que los procesos públicos y privados de educación deben entender que no es lo mismo ser inclusivo a ser igualitario, porque ser igualitario les permite a todos conocer y entender sus derechos, pero ser inclusivo es permitirles participar de ese proceso. De nada nos sirve que sigamos enseñando que la inclusión y la igualdad son cosas iguales, valga la redundancia, y semejantes, como sí, pero que no generan en realidad esos espacios. Un cuarto elemento súper importante y necesario es la transformación del pensamiento del docente, especialmente de las docentes en la parte directiva. No es responsabilidad del docente de aula transformar todo su entorno. Empieza desde las mismas directivas de la institución. Cuando una institución desde su cabeza máxima no empieza a desarrollar todo ese proceso, es muy complicado que se dé la educación inclusiva. Quinto, y muy importante, incluir a los padres de familia en la transformación de ese tipo de procesos. Si los padres de familia no trabajan de acuerdo con las directivas del plantel, es muy complicado que se generen procesos adecuados. Si el colegio trabaja una parte y los padres de familia trabajan otra, es muy difícil. Y en sexto y muy importante, la psicoorientación. Lastimosamente me he dado cuenta en los procesos investigativos que he podido desarrollar. Si no se tiene una adecuada asesoría,
no va a funcionar. No va a funcionar porque todo el proceso se lo descargan al docente de aula y eso no tiene razón de ser. Tú puedes crear una práctica educativa para un niño, pero experimental, ¿sí? Y no sabes si no hay un referente clínico, ¿cierto? Un dictamen y sobre todo un apoyo escolar en la parte de la psicoorientación, pues va a ser muy difícil generar procesos de inclusión, tanto en la parte pública como privada. Ay, listo, vale. La tercera pregunta. ¿Consideras que se deben generar cambios en las políticas públicas y en las prácticas inclusivas? ¿Por qué y cuáles? Totalmente. Como te comentaba, las políticas educativas, si no se transforman desde sus cimientos, desde las leyes, desde modificar lo que hoy actualmente tiene el Ministerio de Educación y todos los procesos públicos, no se va a lograr generar inclusión. Las políticas públicas están, en mi concepto, dentro de lo que he podido investigar, están desligadas de la realidad de los entornos sociales, los entornos familiares y de los entornos educativos. Cuando nosotros tenemos leyes que funcionan en el papel, pero en la práctica es difícil ligarlas, nunca va a haber una real educación inclusiva y participativa. Si nos damos cuenta de la Ley General de Educación, tiene ciertos pincelazos y ciertas pinceladas y las reformas que se han hecho alcanzan a tocar relativamente lo que son los procesos de inclusión, pero no permiten en la práctica generar adicción de la familia, ¿cierto? Que la familia sea participativa, que los docentes sean participativos, que las instituciones públicas y privadas, que ese es uno de los grandes elementos que hay que reformar. Las leyes se aplican dentro de los procesos de formación de las instituciones públicas y vamos a ver cómo funcionan las instituciones privadas y hacen unos esfuerzos diferentes gigantescos, ¿sí? Pero sin el apoyo necesario, sin los materiales, sin la cantidad de elementos estructurales que necesita la institución educativa como tal. Entonces, las reformas son grandísimas, no solamente a nivel público, sino a nivel privado. Y desde ahí debe empezar todo el proceso de transformación en este país para generar de verdad lo que es educación inclusiva y participativa. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por brindarnos este espacio tan constructivo en nuestro quehacer docente y en nuestro futuro quehacer docente y profesional. A ustedes muchas gracias por la invitación y recuerden que el ser inclusivo empieza desde el momento mismo en el que el docente ingresa al aula. Desde ahí empieza la inclusión. Desde la primera palabra, la primera mirada y el primer saludo, desde ahí somos inclusivos. Muchísimas gracias. Doctor. Con muchísimo gusto a ustedes, gracias por la invitación. Gracias.